Buenas tardes a todos, buenos días a todos aquellos que nos estáis viendo desde Latinoamérica y bienvenidos a estas jornadas en inteligencia artificial que estamos organizando desde UNIR, la Universidad Internacional de La Rioja. Esta es concretamente la segunda sesión en la que abordaremos la temática de inteligencia artificial. Y es que, como ya contábamos la semana pasada, la inteligencia artificial ha dejado de ser tendencia para convertirse en una realidad. En los últimos años estamos viendo cómo están naciendo un montón de empresas con base tecnológica y además son muchos los estudios que efectivamente están corroborando cómo realmente España se encuentra casi allá a la cabeza de Europa en temas de emprendimiento y en ecosistemas de inteligencia artificial. Además, bueno, pues otro estudio, ¿no? En España Digital 2025 se cuentan cómo se cubren los objetivos específicos de inteligencia artificial y esto nos hace replantearnos muchas preguntas, ¿no? Como realmente qué oportunidades nos está trayendo la inteligencia artificial, si realmente tenemos a trabajadores formados en esta tecnología, cuáles son las oportunidades de negocio que se nos están brindando. Y sobre todo eso, ¿no? Si tenemos capacidad de hacer frente a toda esta revolución, a toda esta transformación que viene. Y bueno, pues hoy tenemos la enorme suerte de contar pues con dos grandes expertos, con Javier Furones y con Chris Meniou, que son socios de la empresa Voice Humans, con el que bueno, abordaremos toda esta temática y además, bueno, pues tendremos la oportunidad de hablar sobre humanos digitales. Así que sin más, bueno, pues bienvenidos Javier y Chris, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Muy bien, y bueno, pues me gustaría un poco empezar a lanzaros algunas cuestiones, ¿no? En primer lugar, ¿qué papel juega la inteligencia artificial en la cuarta revolución industrial, bajo vuestro punto de vista? Chris, empieza tú en esto. Eres experto en la quinta revolución industrial. Bien. Sí, aquí en Argentina y en América Latina estoy dando conferencias de lo que es la quinta revolución industrial. Y para contestar tu pregunta te diría que la inteligencia artificial juega un paso trascendental en todo lo que se refiere a la industria 4.0. O sea, es una de las tecnologías que es transversal a todas las otras, como lo es el 5G, que es el motor justamente de todas las tecnologías que hacen a esta cuarta revolución industrial y que sin ninguna duda el core de esta industria 4.0 nos plantea esta cuestión de que si la inteligencia artificial viene o no a reemplazarnos o si viene a ser un complemento. En la quinta revolución industrial ya hablamos de que la fusión humano-máquina va a ser real porque no estamos hablando de un reemplazo de la inteligencia artificial sobre los seres humanos, sino per se en la fusión, en la idealización de que vamos hacia la potencialización del ser humano, donde el ser humano se va a potenciar realmente con lo que va a implicar que la tecnología, a través de la inteligencia artificial, pueda leer como nuestra cara o pueda saber nuestro biorritmo y nos ayude a ser mejores seres humanos. Sí, desde el punto también de vista de todo lo que viene, hay un tema importante sobre todo con el tema de la automatización de procesos que es en el que estamos trabajando. Evidentemente, esta gran fase a nivel de industria y a nivel de lo que es toda la parte corporativa de las marcas tiene que ver con automatización de procesos. Nosotros estamos trabajando con los humanos digitales, que de alguna manera es esas estrategias face-to-face de cara a que esa inteligencia artificial ya no se vea como un proceso abstracto, sino que todo ese futuro que concebíamos como ciencia ficción es real hoy en día. Entonces, nuestro objetivo y nuestra misión es fundamentalmente que en ese proceso de automatización de la industria 4.0 y 5.0, la relación de colaboración con la inteligencia artificial tenga muchos ingredientes de humanización, que es lo que hasta ahora no veíamos de la inteligencia artificial, porque siempre nos ha parecido que era demasiado complejo y esta humanización lo que nos permite es entender que esos modelos de emprendimiento que vienen de cara al futuro son ideas que parten de insights en el sentido de que son necesidades que la humanidad tiene que cubrir y es ahí donde hay muchísimo trabajo a nivel de emprendimiento. Muchísimas gracias, Chris, Javier. Muy bien. Y bueno, y si nos vamos más a conocer, bajo vuestro punto de vista, ¿cuáles son las oportunidades para las empresas que no están centradas en tecnología? Si comparamos con esta, cómo está la economía, ¿no? Actualmente de automatizada. Es decir, ¿qué oportunidades tienen ahora mismo este tipo de empresas no tan tecnológicas? Chris, ¿quieres tú o yo? Sí, si quieres. Pues lo que ocurre es que hemos pasado de un proceso que es la digitalización de las empresas, que era lo más básico,
donde la gente tenía que construir sobre todo sus webs, su paradigma digital básico. Con eso hemos estado los últimos 10 años. A nivel de automatización, que es el gran crecimiento sobre todo desde el punto de vista industrial, esto está empezando, o sea, es un punto cero. Entonces, la cuestión de la automatización de las industrias es la esencia hoy en día para todos los negocios. Y es ahí donde se mezclan un poco la parte de ingeniería, la parte de inteligencia artificial, la parte de nuevos negocios, porque evidentemente el potencial de todo esto es que no es una sustitución del humano, es una amplificación del humano y es ahí donde hay muchísimo trabajo. Incluso nosotros, por ejemplo, hicimos recientemente un proyecto que era ascensores por voz. Fijaros, es una industria, parece aburrida los ascensores, pero con el control por voz de la mayoría de las cosas que nos rodean, la humanización con avatares que están hablando en tiempo real contigo, cambia absolutamente cualquier industria. Las relaciones con lo mecánico ha sido una relación con lo mecánico y de alguna manera con lo digital es una relación que todavía es, parece mentira, pero como antigua. Fijaros, por ejemplo, los ordenadores, los displays que tenemos. Vamos hacia un concepto que hablaremos más tarde, que es un concepto que evidentemente está de moda ahora, que es el metaverso o la hiperrealidad. De hecho, hay unos vídeos que os dejaremos de referencia porque son bastante interesantes, donde vais a entender que ese mundo digital de realidad y mundo físico va a ser la nueva realidad. O sea, somos la última generación que de alguna manera vive en un mundo físico donde no hay información incluida. Lo hacemos a través de aplicaciones, lo hacemos a través de lo que era el antiguo mundo digital, pero lo potente de todo este nuevo mundo, de esa nueva dimensión de digital, hiperconectada, es que fundamentalmente vamos a tener visión constante de una realidad digital y una realidad física amplificada mutuamente, ¿no? Y eso es un poco donde está trabajando la gran industria. No solo la automatización, sino esa automatización amplificada de la realidad a través del mundo con la inteligencia artificial, evidentemente. Yo podría complementar algo, Brenda, en cuanto a lo que dice Javier, que como bien dijo Javier, nosotros somos la última generación que va a haber vivido lo que es la realidad física y la realidad digital, ¿no? Porque a su vez converge una tercera realidad que es la realidad virtual. Y la primera realidad que nosotros tuvimos cuando nacimos fue la realidad física, ¿no? Que la podemos percibir a través de los 5 sentidos. Pero desde 1980, con la aparición de los celulares, comenzamos a ver una segunda realidad, que es la realidad digital, donde empezamos a delegar determinadas actividades cerebrales a lo que es el dispositivo y donde luego comenzamos a mediados del 2000 con la realidad virtual y en esas 3 realidades se dice que van a converger las 3 y un día de 24 horas los vamos a estar experimentando como que fueran 72 horas. Y esas 3 realidades fusionadas van a implicar una cuarta realidad, que es la realidad del metaverso, donde hablamos de una dimensión 4D, donde nos permite sentir, tocar, experimentar. O sea que ya hablamos de una cuestión de que no necesitamos el cuerpo, por así decirlo, de aquí a los próximos 30 o 40 años para poder existir y que vamos a poder elegir en qué realidad estar. Lo que mola de todo esto es cuál va a ser el propósito de los seres humanos y cuánto vamos a estar preparados para esta transformación, porque no hablamos de una tecnología que la tenemos de forma externa. Cada vez la tecnología se está volviendo más invasiva y nos conoce cada vez más y el ser humano necesita per se empezar a trabajar mucho más lo que hace ser un mejor ser humano y ahí es donde viene la necesidad con la hibridación, con la inteligencia artificial para potenciarse. Muy interesante todo esto que comentáis, Cris, Javier. Es realmente interesante y cuanto menos da vértigo, ¿no? Si os lanzara la pregunta un tanto general, ¿no? Pero, ¿qué puede hacer la inteligencia artificial en una empresa? Bueno, a ver, nosotros estamos centrados en un ámbito que es el ámbito un poco de la automatización, pero industrialmente, sobre todo, inicialmente todo es el tema de data, predicciones, es donde ahora la inteligencia artificial ha estado centrada. Como tú decías, falta mucho talento porque la inteligencia artificial va a, de alguna manera, dar un salto exponencial respecto a procesos que ahora son mecánicos y con una mecánica que además depende de programas digitales antiguos. Entonces, ese crecimiento exponencial viene con, bueno, la inteligencia artificial al final viene con esa capacidad de aprendizaje, con esa capacidad de predicción y sobre todo con esa capacidad de automatización que fundamentalmente es lo importante para tanto industrias mecánicas como toda la parte de comunicación. Se habla, por ejemplo, de redes sociales inmersivas. Nosotros, por ejemplo, que estamos trabajando en el ámbito de
de los asistentes virtuales llevados a un nivel que ya son un poco ciencia ficción, pero que es el tema de hablar en tiempo con avatares reales, o a lo mejor en un hospital la asistencia con abuelos puede ser soportada por inteligencia artificial que conoce tus gustos, conoce tus preferencias. Ese es fundamentalmente el objetivo. ¿Por qué nos falta talento? Pues porque realmente hay una falta de creatividad vinculada con la inteligencia artificial. Es el hecho de que consideramos la inteligencia artificial como un proceso que simplemente es predictivo o es de data o es de automatización, pero lo importante sobre todo de los siguientes niveles de negocio con la inteligencia artificial es entender cómo esa colaboración entre el humano y la inteligencia artificial pueden hacer que esas empresas lleguen a un siguiente nivel. Y esto ocurre y está avanzando sobre todo en ámbitos, por ejemplo, como todo el tema del transporte, todo el tema de logística, todo el tema de la comunicación, todo el tema del consumer experience de las marcas. Si os dais cuenta, nosotros hemos vivido algo que se llaman los pain points, los puntos de dolor digitales. Llamar al 902, que nunca cogen el teléfono, no encontrar nunca nada dentro de una web, tener que estar buscando para encontrar la información. O sea, venimos del mundo neandertal digital y vamos hacia un mundo donde la comunicación va a ser face to face, ¿no? Y en ese sentido, las relaciones con todos los procesos industriales se van a simplificar. Nosotros apostamos por esa simplificación, donde fundamentalmente tenemos una relación con la inteligencia artificial que nos permite trabajar en el sector que sea de manera mucho más fluida. Esto va a venir sobre todo porque, como hemos comentado, porque la realidad está amplificada por lo digital, en ese mundo digital, pero desde un punto de vista donde la colaboración ya es necesaria. De nuevo, repito, lo de somos la última generación que no colabora con la inteligencia artificial y con la información. Y para completar lo que dice Javier, es importante que la gente entienda que dentro de lo que hace per se a la inteligencia artificial están las tecnologías cognitivas, ¿no? Como el machine learning, las redes neuronales, deep learning, procesamiento natural del lenguaje, el computer vision. Bueno, dentro de lo que nosotros trabajamos, que son los chatbots, asistentes personales inteligentes, los robots físicos, la automatización y la robótica de procesos, que esas son eventualmente las tecnologías cognitivas. ¿Y por qué hablamos de lo cognitivo? Porque lo que viene hoy en día a proveer la inteligencia artificial, en efecto, es esta idea de hibridarse con el ser humano para potenciarlo. Y un claro ejemplo de ello lo podemos ver en la inteligencia artificial cognitiva Watson de IBM, donde un médico o un abogado puede apoyarse justamente en la inteligencia artificial para darle esa hibridación al ser humano, para potenciarlo, obviamente. El tema está en que si queremos estar potenciados en esta era que estamos entrando, que ya es una quinta era, no es una cuarta, porque la cuarta se está mucho hablando de que si se reemplaza el humano por la máquina o la máquina por el humano, pero en la quinta, digamos que se ha adelantado por justamente la situación pandémica, nos trae digamos, el complemento, la inteligencia artificial para potenciarnos realmente y para que las empresas ya no tengan esta idea del customer experience o del prosumer, sino del hacedor. Y ese hacedor es un empresario que está abierto y que hace al consumidor alguien de la familia. O sea, ya no hablamos del prosumer, ¿no? El consumidor y productor a la vez, sino que hablamos de esa idea de familia, de esa idea de un mundo mejor, de esa idea de la no contaminación, y donde justamente la inteligencia artificial, donde va a permitir a través de toda la, digamos, temática de datos, almacenar justamente esos datos y darles la personalización de esos datos, va a permitir a que el comerciante no solamente sepa quién le puede comprar o no, sino dentro de los que le compran, qué es lo que prefieren y personalizar el consumo. Y ahí es donde es muy necesaria esa hibridación con la inteligencia artificial y por eso ya no estamos tanto hablando de la cuestión de esta temática de inteligencia artificial como tema temático, sino hablamos como la tecnología cognitiva que se fusiona con la inteligencia humana y que permite justamente una extensión de la inteligencia humana. Muchísimas gracias, Javier, Chris. Y si nos vamos ahora al tema de los humanos digitales, concretamente, ¿qué son y qué nos podrían aportar? Bueno, la revolución un poco a nivel conversacional y que tiene que ver un poco también con las marcas es el mundo de los chatbots que empiezan a hacer unas automatizaciones básicas. Luego, a partir de ahí, se pasa a los voice bots, que es un poco lo que tenemos con Alexa o con Google. Y hay una parada momentánea porque
resulta que todos estos sistemas no están hechos con una gran inteligencia artificial, funcionan con una parte de intenciones. Cuando tú, por ejemplo, vas a pedir una pizza, pues pides, ¿cuáles son los ingredientes? ¿Masa fina o masa gorda? Y esto se relaciona con otro elemento técnico, se llama las entidades, que es lo que genera como ese algoritmo más abstracto que empieza a permitir la inteligencia artificial, pero que en el fondo no lo es. Nosotros hemos vivido con estos asistentes virtuales como el principio mecánico de algo que va a ser muy potente. Los humanos digitales lo que vienen a traer, que para mí es una revolución maravillosa, es el hecho de que a través de avatares, porque hemos tenido que mezclar gente de todos los ámbitos, como por ejemplo gente de videojuegos, ingenieros tecnológicos, vienes a dar una cara a todos esos avatares. Entonces, es básicamente estas películas que veis de ciencia ficción, donde un avatar, es el que tiene al final todo el soporte de la inteligencia artificial, o en este caso de los chatbots, en una fase inicial lo que va a hacer es automatizar todos los procesos de consumer experience de las marcas, recepcionistas, secretarias, no en el sentido de sustituirlas, sino de amplificar su trabajo 24/7 o de cumplir funciones que los humanos no van a poder soportar con la capacidad de real time que tienen los humanos digitales. Pero fundamentalmente, para que lo tengáis claro, son avatares, o también se puede hacer con deepfake, avatares que con una expresividad que también se está investigando, lo que soportan es tanto la base conversacional de un chatbot o la base conversacional de la AI conversacional, que de momento todavía es un poco ciencia ficción, entre comillas, porque es donde se está investigando en este momento. ¿Qué es lo potente de todo esto? Pues que empiezas con el consumer experience de las marcas, al final ya no existe el logotipo, no son necesarios los logotipos de cara al mundo del metaverso que viene, porque no tiene sentido un elemento físico. Tú quieres que Coca-Cola sea un avatar. ¿Cómo es ese avatar? ¿Cómo es la morfopsicología digital? Que es un poco con lo que nosotros trabajamos para ver la apariencia, cómo es el color de pelo, cómo es la voz, cómo son los ojos, cómo es absolutamente todo. Todo eso se define en nuevos formatos, con nuevos profesionales, en un entorno que necesita muchísimos profesionales, porque es como el gran nacimiento de un negocio con mucho potencial. De hecho, después de los humanos digitales y el consumer experience, y ahora os contará un poco Chris, pero viene todo el concepto de metaverso. Y ahí se necesitan infinitos contenidos, porque todas las grandes marcas van a estar dentro del metaverso. El metaverso en doble dirección. Luego, si queréis, lo comentamos. Pero una es la inmersión, por ejemplo, en las redes sociales. O sea, nosotros como seres inmersivos, que esto lo vimos en una película de Spielberg, lo vemos cada día, si tenéis hijos, pues cuando juegan a Roblox o juegan a cualquier juego de este tipo. Y por otro lado, la realidad amplificada, que sí que os pasaremos un vídeo que no hemos podido subir hoy, pero donde realmente tú vas a ver que todo ese posicionamiento en Google que ahora ves en un pantallazo va a estar en tiempo real en tu realidad a través de las Oculus o a través de cualquier formato de realidad aumentada, ¿no? Entonces, todo lo que vemos ahora mismo como algo físico, porque realmente hemos evolucionado el mundo digital de algo impreso, va a tener una amplificación en la realidad, y eso es un poco el concepto de metaverso. O sea, el potencial de los humanos digitales es brutal. De hecho, por ejemplo, no voy a entretener mucho en esto porque nos podríamos enrollar infinitamente, pero en Japón hay muchas tendencias en toda la parte de Asia sobre influencers virtuales que están en redes sociales, nuevos storytellings para las marcas, DJs virtuales, amantes virtuales, o sea, el potencial, asistentes para vuelos en hospitales virtuales. Hay una guerra sobre todo entre lo que va a ser la inteligencia artificial soportada por robótica y inteligencia artificial soportada por humanos digitales. Nosotros hemos apostado por los humanos digitales porque la robótica al final es algo físico que va a tener determinados objetivos concretos físicos, pero lo bueno que tiene la inteligencia artificial aplicada al humano digital es la hiperconexión, es el hecho de que están en cualquier display en tiempo real, es el omnichannel, ¿no? Que es una vieja palabra que quizá no se ajuste a esto, pero es un poco más el concepto de hiperrealidad y metaverso. Sí, y para complementar lo que dice Javier, es más que claro que vamos hacia una nueva industria y hacia una nueva economía, donde, por eso, como mencionábamos en un comienzo, ya no tenemos que hablar tanto de la industria 4.0, de la cuarta revolución industrial, porque estamos viendo que justamente esta cuestión pandémica hizo que, en efecto, se aceleraran las tecnologías por 5 o 6 años, y eso permitió a que se potencie mucho más el concepto de lo que es una quinta revolución industrial o un concepto de industria 5.0, donde justamente entra a jugar un rol muy importante en lo que es la economía sintética. Nosotros tuvimos
a lo largo de la historia dos tipos de economía, ¿no? La primera, podríamos decir, la analógica, que la tecnología ahí no entraba, donde todo costaba mucho y donde prácticamente muy pocos eran los que se beneficiaban con eso. Luego, con la economía digital, que podríamos decir que entra con toda la fuerza a través de la aparición de las redes sociales y todo lo que tiene que ver con el social media, comenzamos a ver una segunda economía donde vimos justamente el nacimiento de empresas que están en este momento siendo disruptoras como Facebook, Twitter y otras más. Y ahora estamos entrando en una tercera economía, que es la economía artificial, que es una economía donde prácticamente lo que es la cuestión de la economía sintética va a jugar un rol muy importante. Para poner un ejemplo bien claro, lo podríamos decir en las películas. En los 80, una película no bajaba de los 20 millones de dólares en los Estados Unidos. Con la economía digital, nosotros comenzamos a ver que por ahí con $200.000 se podía armar una película. Ahora, con la economía sintética artificial, nosotros vemos que con $25 va a ser posible hacer una película de menos de 30 minutos. Esto hace que cualquier persona, ya sea hacedora, y estemos viendo una nueva era de industria, o sea, porque la cuarta revolución industrial vendríamos a decir que es la última de las revoluciones industriales de estos 200 años que tuvimos de revoluciones, donde el ser humano era como únicamente el motor de esas transformaciones humanas, económicas y sociales. Ahora, con la quinta revolución industrial, nosotros vemos una muerte de la industria, que asusta un poco la palabra muerte, pero es así, porque estamos viendo como que todo lo que se construyó se cae y necesita de reinventarse con una industria que va a estar impulsada concretamente con la economía sintética, donde entran justamente los humanos digitales, donde entra toda esta cuestión de la hibridación humano-máquina, donde entra también el tema del transhumanismo, donde empezamos a ver sensores dentro de nuestro cuerpo o sensores por fuera de nuestro cuerpo para potenciarnos más los sentidos y potenciar lo que es el concepto de ser humano, y donde entra la economía espacial a jugar un rol muy importante en todo lo que hace a esa revolución, ya diríamos, más que revolución, transformación humana y económica, donde todo se tiene que plantear desde el punto donde debemos de apoyarnos más que nunca en la inteligencia artificial para ser eficientes en lo que hagamos. Pues muchísimas gracias también por responder a esto. Y ahora la pregunta que yo creo que todo el mundo se está haciendo en sus casas, ¿no? Y es si realmente los humanos digitales, bueno, pues si realmente vienen para reemplazarnos. A ver, en principio es una amplificación del humano. Lo único que ahí también hay una parte ética que va a pasar con la inteligencia artificial, que es una respuesta de futuro que tiene muchos planteamientos y tiene que ver más con conceptos que en una fase donde nosotros lo estamos utilizando, evidentemente no. Es simplemente como visualizar un poco la colaboración con la inteligencia artificial que va a potenciar a todas las industrias, y entonces en esas relaciones los humanos digitales simplemente es poner cara a procesos como si ahora mismo, por ejemplo, automatizamos todos los procesos de trabajo en el ordenador y es un asistente el que nos está gestionando todo este tiempo que nosotros pasamos escribiendo o haciendo procesos que no son necesarios en los que nosotros intervengamos. Entonces, en ese sentido, en esta primera fase de Consumer Experience y de automatización, en el fondo es una estrategia face-to-face del mundo de la inteligencia artificial. De cara al futuro, evidentemente la respuesta, yo personalmente no tengo la respuesta porque todo el mundo puede pensar, vienen los robots a sustituir a los humanos, va a avanzar tanto la inteligencia artificial como para entrar en conflicto con lo humano, van a las secretarias virtuales sustituir a lo humano. De momento no, a no ser que digamos una inteligencia artificial conversacional lo suficientemente avanzada, pero a día de hoy a mí me pone todavía muy nervioso hablar con un chatbot por teléfono para cualquier proceso, ¿no? O sea que por lo menos a 20 años o 15 años yo creo que es una etapa de colaboración. ¿Qué va a ocurrir después con la humanidad, la inteligencia artificial, la robótica, los humanos digitales? Bueno, esto es una pregunta ética que yo creo que trasciende un poco todo esto porque en el fondo sí es posible que se pierdan millones de trabajos por la inteligencia artificial. Yo no sé cómo va a haber una ética de sustitución. Se plantea, por ejemplo, bueno, aquí Chris sabe más, pero hacer fondos económicos base en función del trabajo que ya no realiza la inteligencia artificial. Todo esto tiene que ver con Industria 5.0. Yo creo que Chris ahí os puede responder mejor. Exacto. Sí, para complementar, diría que
es muy básico lo que voy a decir y es importante que cada uno lo analice de forma personal, independientemente de lo que uno piense. Pero es menester mencionar que la inteligencia artificial a la economía global le va a aportar 17.5 millones de dólares a la economía global en el 2030, ¿sí? Mucho se habla en el Foro Económico Mundial de que se van a crear de aquí a los próximos 10, 15 años más de 95 millones de puestos de trabajo, para ser concretos, 97 millones de puestos de trabajo, y se van a haber reemplazado muchos menos. La cuestión es que en este caso, más que pensar en qué estudiar o más que pensar en si nos van a reemplazar o no las inteligencias artificiales, sean humanos digitales o sea un simple software que uno no le ve la cara, es más que necesaria esta idea que las personas tienen que tener en claro de que no tenemos que hablar tanto de que si nos van a reemplazar, sino de qué forma nos vamos a hibridar. Y ahí mucho tiene que ver en cuestión a lo que hace, digamos, concretamente la inteligencia humana a la economía o a la realidad en sí. O sea, porque si vemos que la inteligencia artificial es una réplica de la inteligencia humana, eso no es así. La inteligencia humana en muchos casos se puede decir que todavía no se puede llegar a entender del todo qué es la inteligencia humana. ¿Y por qué? Porque no sabemos muy bien muchas cosas que son innatas al cuerpo humano, como por ejemplo la unión de los 3 cerebros que tenemos en el sistema digestivo, un cerebro que toma decisiones con el cerebro a través del nervio vago, que se conecta también con el corazón. Esos 3 cerebros, el cerebro de la cabeza, el del corazón y el sistema digestivo, se fusionan y generan una coherencia, ¿no?, en el ser humano, que con la inteligencia artificial nos va a permitir conocernos mucho más en ese sentido para potenciar mucho más el concepto de inteligencia. Ahora, tenemos que tener en cuenta algo que es muy importante. Tenemos que delegar todo lo que es la eficiencia en la inteligencia artificial, porque si queremos competir en función a la eficiencia, ahí no vamos. En lo que vamos a ser eficientes y vamos a seguir sobresaliendo es que en vez de banalizar a esta cuestión de la inteligencia o nuestro intelecto que tenemos a través de lo que tenemos en el subconsciente o en lo que vamos leyendo o en lo actualizado que estamos, vamos a estar totalmente desfasados. Y eso mucho tiene que ver porque la duplicidad del conocimiento cada vez se duplica a mayor velocidad. En 1900 se duplicaba cada 100 años. En el año pasado ya se comenzaba a duplicar cada 73 días y en el 2030 va a ser cada 12 horas. Entonces, tenemos que cambiar el chip en nuestra cabeza y dejar de pensar de que esto es lo más importante que tenemos y enfocarnos justamente en el corazón, donde hay 40.000 neuronas que son sensitivas, que pueden presentir lo que va a pasar en el futuro y que dentro de nuestro corazón, que se comunica justamente con el nervio vago a través del mismo, se conecta con el hemisferio derecho, donde justamente en ese hemisferio se dice que ahí tenemos todo lo que es la creatividad, todo lo que es la cuestión, ¿no?, que hace a las artes y todo lo que hace al vocabulario, etcétera, etcétera, nos potencia mucho más y es ahí donde la era que se está entrando se necesita potenciar el corazón por arriba de la inteligencia de nuestro cerebro, porque en el corazón está realmente la respuesta para ser irreemplazables. La inteligencia artificial probablemente nos reemplace en muchas cosas, pero en lo que no nos va a reemplazar por muchísimos años, ojalá que sea nunca que nos reemplace, va a ser en justamente entender el amor, entender la empatía, entender justamente lo que hace que el ser humano sea ser humano. Y eso es lo que hace que nosotros tengamos que trabajar desde adentro y pensar qué es lo que nos potencia a nosotros con estas 3 inteligencias que tenemos, que no está solamente aquí, sino que está en el sistema digestivo, en cómo comemos, en cómo nos movemos, en cómo sentimos, está en el corazón, en cuán apasionados somos, en cuán intuitivos somos en hacer las cosas que hacemos y si le escuchamos la voz interior que está en el corazón en las decisiones que tomamos o no, o si únicamente nos concentramos en esa programación que, como dice Bruce Lipton, está en los primeros 7 años de vida, donde nosotros no teníamos conciencia, donde justamente el subconsciente empezó a tomar control de nuestra realidad y que hizo que hoy seamos una repetición de lo que tenemos grabado en el subconsciente. Y el único porcentaje donde podríamos decir que vemos la realidad como la vemos es el 5% donde nos enamoramos o hacemos algo que nos genera pasión. Pero después el 95% es una programación y queremos competir justamente con una inteligencia artificial que cada vez duplica más rápido el conocimiento, que a nosotros se nos está escapando porque nuestro cerebro no está preparado para estar actualizado. Necesitaríamos por lo menos 176 horas diarias para poder estar capacitados en el sentido de cómo se va duplicando la información y que ya las carreras no sirven, o sea, porque termino una carrera y a los 3 meses tendría que estar haciendo otra para estar actualizado, con lo cual es muy importante en esta era enfocarse más en el corazón que en el cerebro. Estoy totalmente alineada contigo, Chris, y también lo espero. Al igual que tú, espero exactamente lo mismo.
¿cuáles son los retos, ¿no? ¿Qué retos son los que presenta la inteligencia artificial en el campo de los humanos digitales? Bueno, fundamentalmente ahora mismo es un triple proceso. Por un lado, como te comento, la inteligencia la estamos generando a partir de chatbots. Entonces, ahí, a ver, sobre todo es entender un poco qué es la humanización y si nos interesa la humanización con los objetivos de los humanos digitales, porque al final un humano digital es una apariencia y no necesariamente tiene que ser una lucha hiperrealista, o sea, una lucha por el hiperrealismo. Ahí están grandes compañías como Epic con un proyecto ahora que se llama MetaHumans que busca ese hiperrealismo, pero por otro lado, la personificación que exigen determinados campos, por ejemplo, a lo mejor sanidad o cualquier campo más empático a nivel de industria, no necesariamente necesita lo humano, sino necesita la empatía en un concepto más abstracto. Entonces, lo que se está haciendo en este momento, a través de la inteligencia artificial, sobre todo, es primero entender cuál es la digitalización de esos procesos empáticos, rasgos, voces, etcétera, etcétera, y fundamentalmente en tres campos, sobre todo, sintetizadores de voz, que actualmente, si os dais cuenta, pues trabajamos con sintetizadores de voz que son pues de Azure, Microsoft o Google, y estos sintetizadores de voz son los estándares que podéis ver en asistentes virtuales. Ahí hay un gran recorrido por hacer que los sintetizadores de voz sean mucho más democráticos. La inteligencia artificial tiene que acelerar esos procesos. Desde el punto de vista de imagen también, por ejemplo, estamos trabajando con redes neuronales GAN para todo el tema y algo además que justamente el otro día viendo puestos de trabajo en Facebook con esto del metaverso, es interesante porque se necesita inteligencia artificial para procesamiento de imágenes. Esto es algo que es bastante importante, por ejemplo, y de nuevo para democratizar procesos que ahora son caros porque dependían del 3D o dependían de procesos que eran arcaicos, ¿no? Programas antiguos. Entonces, justamente la inteligencia artificial con el tratamiento de imagen no solo permite el deepfake, sino permite también solucionar problemas como el movimiento que tenemos de boca, que se llama lip sync, simplificar procesos desde el punto de vista visual y de integración luego de toda esa parte visual. Por ejemplo, tema de animaciones, que ya lo están haciendo también con inteligencia artificial. Hasta ahora eran procesos mecánicos donde un animador tenía que generar todo el proceso. Hoy en día, ya con iniciativas potentes a nivel internacional, la inteligencia artificial con un simple vídeo hace que ese 3D se mueva igual que hubiera tardado a lo mejor un animador un mes. Todo ese proceso de democratización, tanto por voz como lo que es la conciencia, que es un poco más el chatbot. El chatbot actualmente es algo mecánico, lo importante sobre todo es cómo hacemos una AI conversacional que tenga más capacidad de sorprendernos, porque hasta ahora, si os dais cuenta, y este es un poco uno de los grandes problemas que han tenido los asistentes virtuales, tanto Alexa como Amazon, es que empezaron con un boom brutal. Yo creo que todos compramos alguno y lo hemos dejado en el cajón. O sea, no nos es funcional porque no es creativo. Y este es el gran problema de este negocio que era una gran apuesta hace un par de años, pero hoy en día, ¿para qué me interesa, más allá de la automatización de mi casa, tener una Alexa que siempre me va a responder las mismas bromas, que siempre me va a contar lo mismo? Esto no funciona. Si tú realmente, y esto para mí es algo muy importante, hacer realidad un futuro que nosotros imaginamos. De hecho, nosotros estamos haciendo realidad un futuro que era del 1984, las películas como Kit, el coche fantástico, o en todas esas películas de ciencia ficción veías ascensores por voz, veías la tecnología que nosotros estamos cumpliendo ahora en el 2021. Entonces, el problema es que la gente necesita ver, y esto no es una cuestión de valle inquietante y de miedo a la inteligencia artificial humana, sino es el hecho de que necesitamos ver que el futuro es real, porque si nosotros por fin hemos alcanzado el futuro, que son los asistentes por voz, que es ese elemento holográfico que va a estar en nuestra casa y conversar con nosotros y nos va a dar compañía, eso tiene que ser real. Si realmente nos frustra, lo abandonamos, y lo abandonamos muy rápido. De hecho, me parece, y esto es una gran revolución que yo creo que tienen que vivir Alexa, Google y todos, es que, por ejemplo, en Japón sí que están utilizando ya sistemas holográficos de pequeños humanos digitales que hacen compañía y luego tienen hiperconexión con móviles y demás. El problema es que nos hemos quedado en una tecnología que es demasiado física, porque al final es un altavoz y es aburrido. O sea, a mí me interesa mucho más pues, que ese holograma esté por lo menos de vez en cuando bailando o haciendo algo y esté presente, que no tener un altavoz redondo aburrido que encima me va a contestar siempre las mismas preguntas. Y eso es lo importante, que el futuro cumpla las expectativas de lo que en el pasado se consideraba el futuro.
Muchísimas gracias. Chris, no sé si quieres apuntar alguna cosita también más. Sí, a mí me gustaría complementar con lo que dice Javier, que bueno, esta cuestión que menciona es algo que va de la mano a este concepto de que es más que necesario en este momento humanizar al mundo y que los seres sintéticos o los digital humans van a aportar justamente a eso. Y si nos fijamos los índices, por ejemplo, que está dejando la pandemia a nivel global, de cada 10 personas, 6 personas están teniendo problemas o trastornos mentales. O sea, estamos entrando en una era de las enfermedades mentales. Sin contar que antes de la situación sanitaria nosotros teníamos en el mundo 350 millones de personas obesas y más de un cuarto de la población a nivel mundial estaban teniendo problemas de soledad o problemas digamos, de comunicación con los demás. Entonces, justamente esta necesidad de incorporar o incluir a los humanos digitales dentro de lo que es el bienestar psicofísico de las personas va a ser más que necesario y en todos los campos. Y también teniendo en cuenta que tiene que ser un desafío personal el hecho de decir, bueno, yo me apoyo en la inteligencia artificial, pero no me dejo seducir a tal punto que dejo que la inteligencia artificial haga todo por mí, ¿no? Como en esa película, ¿no?, de dibujos donde estaban todos gordos y el robot le hacía todo. No, en este caso es realmente complementarme para conocerme más a mí mismo y ser más eficiente con lo que estoy haciendo, y ahí es donde la inteligencia artificial, los humanos digitales y todo lo que implica la economía sintética con el metaverso van a generar una gran irrupción a nivel mundial. Pues muchísimas gracias, Javier, Chris. Bueno, se acerca la hora de terminar la sesión, pero me gustaría antes de terminar también dar paso y presentaros sobre todo a Almudena Ruiz Iniesta. Ella es la directora académica del Máster Universitario en Inteligencia Artificial de UNIR, en la Universidad Internacional de La Rioja. Y bueno, sin más, me gustaría también trasladarte esta misma cuestión que les he planteado a ellos, quizá desde un punto de vista más abierto, cuáles son los retos de la inteligencia artificial y también cómo se tangibiliza todo esto que han estado contando y en general, ¿no?, la aplicabilidad de la inteligencia artificial en el máster. Entonces, Almudena, no sé si nos puedes decir algo. Sí, pues muchas gracias, Brenda. La verdad es que todo lo que nos han estado contando tanto Javier como Chris ha sido súper interesante, ¿no? El ver cuáles son como el futuro de la IA o el presente, ¿no? Todo lo que nos espera, y también enlazarlo en todo cómo eso que nos espera necesita de profesionales que estén preparados para abordarlo, ¿no? Al principio de la sesión hablamos que la IA es algo transversal, ¿no? Ya no es algo que exista, sino que es algo que está en todos, ¿no? Y lo contaba Javier, que ellos trabajan mucho en la automatización de la empresa, ¿no? Y esto se va a reflejar en todas las empresas, ¿no? Da igual el sector en el que estés, sino que hace falta una IA que sea transversal. Y para eso, como decía, ¿no?, hace falta profesionales que sepan manejar con esto, ¿no?, que estén preparados. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos enfrentamos a estos retos que nos presenta la IA en el máster? Bueno, pues lo que se hace en el máster de inteligencia artificial que tenemos en UNIR es un máster integral, donde vamos abordando todas las distintas ramas que tiene la IA, desde el machine learning, la visión por computador, el procesamiento de imagen natural, donde están esos chatbots que nos comentaba Javier, para dar esa visión integral y completa de la IA, permitiendo que luego cada uno de nuestros estudiantes llegue a especializarse en uno de esos campos y que pueda afrontar cada uno de esos retos que se plantean por delante. Pues muchísimas gracias, Almudena. Bueno, pues no sé, quizá que nos queda un minutillo, pues lanzaros un poco el que nos digáis cada uno una recomendación, ¿no?, para todas aquellas personas que se están pensando en embarcarse en el mundo de la inteligencia artificial. Así que si queréis hacemos ronda, Javier, Chris, Almudena, y con eso ya cerramos la sesión. Bueno, la verdad es que hay un gap impresionante con el tema educativo. O sea, se necesita muchísimo talento que no existe en España, y yo creo que ahí tenéis un hueco y lo estáis cumpliendo, ¿no? Es que se necesita talento de todos estos procesos que os he comentado, que son procesos prácticos, y sobre todo mucha creatividad vinculada a inteligencia artificial desde el punto de vista empresarial, porque los caminos son infinitos. Y eso es lo que tiene que estar impulsado sobre todo con universidades como la vuestra, que es una manera de liderar también todo esto, porque desde el punto de vista de empresa no existe todavía ese potencial, y es un poco lo que estáis empezando a crear, pero necesitamos gente joven que esté muy especializada en puestos que hoy en día no están identificados. O sea, sí están identificados, pero no hay talento. Entonces, es una buena manera de empezar en
en algo que tiene un potencial brutal, ¿no? Muchas gracias, Javier. ¿Cris? Bueno, yo diría, Brenda, que para poder potenciar mucho más que la gente se incline en estudiar inteligencia artificial o todas las tecnologías que son transversales a la inteligencia artificial, es necesario mostrarle, sobre todo a los más jóvenes, que el futuro no es en 10, 15 años. El futuro ya lo estamos viviendo en el presente y cuando hablamos de la inteligencia artificial, por lo general, lo que yo suelo ver en foros o mismamente en las preguntas que me suelen hacer es en relación al trabajo. Y aquí no hablamos algo de solamente que nos va a afectar al trabajo, sino nos va a afectar al ser humano en sí, que no sepa hibridarse con la inteligencia artificial. O sea que en los 80 se hablaba de que los que no hablaban inglés estaban afuera del mercado. Hoy ya estamos hablando de las personas que no tengan conocimiento en inteligencia artificial van a estar fuera del mercado. Y lo dice Peter Diamandis, el cofundador de la Universidad de la Singularidad. Va a haber dos tipos de empresa en el 2030. Las que tengan inteligencia artificial y después las que hayan cerrado porque no entendieron que la inteligencia artificial es necesaria para potenciar no solamente el customer experience, sino también para potenciar a lo que es el ser humano que está justamente manejando esa empresa y que tiene que saber manejar los datos, que tiene que saber ser eficiente con sus empleados y también en lo que es lo automático, ir viendo cómo humanizar lo automático. Y ahí es donde justamente ese concepto, ¿no?, de humano-máquina es más que necesaria para poder estar preparados para una realidad cada vez más bifurcada, ¿no?, entre lo digital, lo físico y lo biológico, y después, ¿no?, la realidad per se en el metaverso, que va a ser una realidad aparte, y después en todo lo que es relacionado, sí, al propósito que tengo que encontrar en mi vida como ser humano, que justamente la inteligencia artificial puede ser un complemento para que pueda encontrar yo como ser humano un propósito en esta vida. Por eso es más que importante la sensibilización de que la inteligencia artificial realmente no es un tema de si nos reemplaza o no, es ver cómo nos podemos fusionar con la misma, porque ahí está la clave para ser mejores seres humanos. Muy bien, pues muchas gracias. Almudena, un titular muy rápido. Bueno, rápido, ¿no? Yo creo que cualquiera que todo esto le haya removido o se anime, yo creo que el momento es ahora, ¿no? De lanzarse, como dicen, hay un gap importante entre en la industria, que hacen falta de estos profesionales y esos perfiles nuevos que están saliendo relacionados con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, bueno, es una oportunidad para adentrarse en este mundo, para reciclarse y para enfrentarse a nuevos retos. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Llegamos al fin de esta jornada en inteligencia artificial. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias, Cris. Y muchísimas gracias, Almudena, por estar hoy con nosotros. Y sobre todo, muchísimas gracias a vosotros por estar con nosotros ahí en toda esta jornada. Bueno, como siempre, estamos a vuestra disposición y de nuevo, gracias y bienvenidos para la siguiente sesión que tengamos. Un saludo.